El valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo tener dinero hoy que te prometan tener dinero a futuro. Es decir, que tú te deshagas de dinero hoy e inviertas en un país, en un sector, en un equipo directivo, tomes un riesgo, seas paciente y esperes una inflación y tú puedas después comparar ese dinero con dinero de hoy. No, no son comparables, hay que transformarlos primero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el dinero hoy con el cual puedo circular mercancías, pagar deudas, impuestos, etcétera, hacer N cantidad de cosas, a una promesa futuro de que me van a devolver una suma de dinero luego de estar por años invirtiendo en un país, en un sector, en un equipo directivo y exponiendo mi capital al proceso inflacionario. Cuando además hay alternativas como por ejemplo las letras del tesoro a un mes que pagan 4,39% a la hora de grabar este video. Entonces, yo voy a demandar un múltiplo de ese 4,39 y voy a descontar los flujos del futuro por esta tasa. ¿Por qué? Porque yo necesito ser compensado, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos descomponer esa tasa? Bueno, un componente real que tiene que ver con el poder de compra que yo como inversor quiero ganar por sacrificar el consumo presente, es decir, por ser paciente, pero además por tomar riesgo en esa economía, ese sector, ese equipo directivo y además exponer mi capital en la inflación. Entonces, ¿cómo lo calculo? No sumo, si el riesgo país es 6 y el riesgo del sector es 7 y el riesgo del equipo es 5 puntos adicionales, no se suma 6 más 7 más 5, no es 18%, sino que es la unidad, que es el capital, más el 6% que premultiplica nuevamente a la unidad, que es el capital, por el otro componente, que es ya no el riesgo país, sino el riesgo sectorial, por uno más el riesgo del equipo directivo, que en este ejemplo estoy poniendo simplemente 5%. Luego, cuando tengo esta multiplicación de esta tasa, cualquier tasa, cuando le agregamos la unidad es la tasa bruta, o sea, tasa de riesgo país bruta, tasa de riesgo sectorial bruta y tasa de riesgo del equipo directivo bruto, bueno, le resto la unidad. La unidad que puse, la quito. Y entonces tengo la tasa. Luego corro la fórmula. Esa es la parte del riesgo. Ahora, por la paciencia, las letras del tesoro, que implican riesgo cero, riesgo nulo o cuasi nulo, están pagando 4,39%. Entonces, sumo la unidad, ¿verdad? Y me da la tasa bruta de remuneración objetiva por la letra del tesoro a un mes de la paciencia y lo multiplico por el, digamos, el factor de riesgo, en este caso, la tasa de compensación por el riesgo, que es 19%. O sea, uno más 19%. Entonces, uno más la tasa a la cual se está remunerando la letra del tesoro por uno más la tasa de riesgo me puede dar un buen indicador de mi costo de oportunidad real. Es decir, yo quiero ganar 24% más de poder de compra de mercancías por no consumir hoy, sino invertir en ese país, en ese sector, en ese equipo directivo y exponiendo mi capital a este proceso de inflación. Entonces, en este ejemplo, con estos números, da 24%. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad nominal? Bueno, ya tomando en cuenta que la inflación va a ser 4%, entonces uno más 24% más uno que premultiplica uno más 4%, y después resto la unidad. Al final no es 24 más 4, no es 28, sino 29, 2, 29, 29, 19 en este ejemplo. Luego, ¿qué es la tasa bruta acumulada? Es la tasa bruta, que es uno más el 29%, y el resultado lo elevo. Para usar el operador de elevar, para elevar es este, se lo copio y lo elevo a qué? Al periodo de tiempo que haya transcurrido. Aquí he sido paciente por 0 unidades de tiempo, no he tomado riesgo aún, y, entonces, y no he puesto mi capital todavía en la inflación. Pero aquí ya sí lo he hecho por un año. Es decir, he sido paciente por un año, he tomado riesgo país, riesgo sectorial y riesgo del equipo directivo por un año y he puesto mi capital a esta inflación esperada del 4%. De aquí por 2 años, bueno, fíjense que va aumentando este coste, perdón, esta tasa bruta acumulada. ¿Qué significa esto? Que este inversor que invierte en ese país
en ese sector, en ese equipo directivo, cuando la paciencia objetivamente está siendo remunerada con la letra del tesoro un mes a 4,39% y la inflación esperada en esa economía donde estamos invirtiendo es el 4%, bueno, que ese inversor cambia $1 de hoy por 13,0530 del año 10 o por 10,0958 del año 9 o 7,80 del año 8. Si nosotros invertimos esto, tenemos lo que se conoce como el factor de castigo o factor de descuento, que es el mismo análisis, pero al revés. Es lo mismo que decir que si yo recibo €1 o $1, digamos, en el año 10, yo lo valoro como 7,66 de hoy. Si luego tengo un flujo, vamos a inventar un flujo. Por ejemplo, yo invierto 1.000, sí, digamos, invierto 1.000 para ganar, no sé, ganar 100 en el primer año y después empiezo a ganar, no sé, cualquier valor. Vamos a generar cualquier valor. Supongamos que crece, no sé, 5% todos los años. Vale, perfecto. O más, un 25% todos los años. Entonces, ¿qué es el valor de este flujo? O sea, esto es lo que yo pago para acceder a este flujo. O sea, este es el valor de la inversión inicial y este es el flujo que recibo por haber invertido. ¿Ok? Pero puedo yo sumar esto, o sea, me va a dar 3.325, lo ven aquí abajo. Pero eso, ¿tiene sentido sumarlo? No. Estos son, el valor del dinero en el tiempo cambia porque aquí yo no he tomado ningún riesgo, no he sido paciente aún y no he puesto el capital de inflación porque no ha transcurrido tiempo. Aquí sí lo he hecho por un año, aquí por dos, por tres. Entonces yo tengo que transformar. ¿Cómo transformo? Simplemente, básicamente tomo estos flujos, ¿verdad? Que están acá y los multiplico por el factor de castigo o descuento, ¿ok? Y entonces, claro, ahora sí yo voy a decir, todo esto son valores equivalentes del momento cero. Es decir, estos 745 yo los valoro como 57. Estos 596 del año 9 los valoro como 59 del año cero. Estos 477 los valoro como 61 del año cero. Y estos 1.000 del año cero los valoro como 1.000 del año cero. Entonces, cuando yo sumo esto que está acá, este es el valor de este flujo descontado. Que si es un negocio, bueno, el valor del negocio. ¿Ok? Y esto se llama valor actual. ¿Ok? Valor actual o valor presente. Cuando yo al valor actual le resto la inversión inicial, me da un valor actual neto de esa inversión inicial. En este caso es negativo, es mal negocio. Ahora, si el flujo arrancase en 200, bueno, ahorita pasa a ser buen negocio. Si el flujo fuese mayor aún, bueno, mejor negocio, etcétera. ¿Cuál es la tasa que haría que este flujo, ¿verdad? Diese un valor actual neto cero, es decir, igualase el valor del negocio al valor del precio de poder acceder a ese negocio que es la inversión inicial. Bueno, esto se llama la TIR y lo que básicamente hace es tomar este flujo no descontado aún y hallar el valor y 50% en este ejemplo. O sea que si yo pongo aquí 50% y lo coloco para acá y lo ruedo, debería darme aquí un valor actual neto de cero. Bueno, es que no es 50 exactamente, entonces esto vamos a, ahorita sí da cero. La TIR es la tasa a la cual cuando valoramos los flujos hace el valor del negocio igual al valor de lo que pagas por acceder a ese negocio, que es la inversión inicial. ¿Cuánto pagas por acceder a ese flujo? Mi nombre es Miguel García Mancha, espero que sea de utilidad.